Vamos a empezar nuestro, nuestra presentación. Me presento con ustedes. Yo soy el profesor Marco Antonio Olivera Villa de la Universidad Nacional Rosero Castellanos. Yo estudié la carrera de actuaría en la UNAM y tengo la maestría en docencia para la educación media superior en matemáticas, también por la UNAM. Tengo la maestría en matemática educativa por el CIMBESTAB del Politécnico y también tengo el doctorado en matemática educativa por el CIMBESTAB del Politécnico. He sido profesor cerca de 20 años en diversas asignaturas, principalmente de matemáticas, y ahorita en la carrera he impartido las asignaturas de probabilidad y estadística, matemáticas discretas, sistemas lógicos, eh, métodos numéricos. Entonces, este curso me tocó compartir con ustedes el curso de programación, de lenguajes de programación. Voy a empezar aquí en la plataforma. Vamos a presentar la asignatura. Entonces, como ustedes saben, esta asignatura se compone de 4 unidades. La primera unidad está planeada del 3 al 13 de marzo, es decir, a partir del lunes, y tenemos hasta me parece que el siguiente miércoles. Quizá no. Es hasta el jueves. La unidad 2 del 14 al 25 de marzo, la unidad 3 del 26 de marzo al 6 de abril, la unidad 4 del 7 al 17 de abril y la actividad integradora del 16 al 28 de abril. El examen final del 21 al 23 de abril. Pues como ustedes saben, pues esta asignatura está dosificada en 4 unidades, cada una más o menos de duración de semana y media, 2 semanas. En cada unidad, pues se integra el contenido, foro de integración, que más bien es foro de reforzamiento, experiencia de aprendizaje, actividad integradora y examen final. Tenemos que la unidad 1 se titula Conceptos Generales y su objetivo es identificar los diversos conceptos de los lenguajes de programación a fin de apropiarse de los fundamentos necesarios para su comprensión. Entonces tenemos acá primeramente una actividad introductoria que es nuestro foro de reforzamiento, perdón, nuestro foro de presentación. En este foro de presentación ustedes tienen que poner su nombre, edad, género, lugar de residencia, algunas preferencias e intereses y las expectativas de la asignatura. En mi caso, soy el profesor Marco Antonio Olivera Villa, tengo 49 años, género masculino, resido en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Mis preferencias e intereses pues son leer, ir a museos, este, ir a parques, hacer ejercicio. Y espero que este curso pues sea altamente motivante y que ustedes se lleven una gran cantidad de conocimientos. Tenemos aquí el plan de trabajo de la unidad 1.
Ustedes lo pueden ver aquí en PDF y aquí está como imagen. Es importante decirles que he programado las sesiones síncronas para que sean todos los miércoles a las 7 de la noche. Si le dan aquí a esta liga, ustedes pueden revisar el plan de trabajo en PDF. Y aquí ustedes pueden revisar algunas ligas que les recomiendo que ustedes vean. Vamos a revisar primeramente el problema prototípico. Como ustedes saben, todas las asignaturas giran en torno a un problema prototípico. Vamos a revisar aquí el problema prototípico, que se titula Desarrollo de mecanismos de información a la población sobre características y detalles de la nueva normalidad. Entonces, como ustedes saben, pues cerca del 2019, pues bueno, a nivel mundial, hubo una epidemia de coronavirus. Y entonces, pues, la mayor afectación fue que se cerraron de forma inminente la mayoría de los lugares donde la gente socializaba y se propusieron medidas extremas, tales como que la gente que no fuera absolutamente necesario, pues se quedara en sus hogares. Ustedes recuerdan, estaba el eslogan de la sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas. Pero me parece que cerca del 2021, pues se reanudaron de forma gradual las actividades, lo que se denominó nueva normalidad. Entonces, el problema prototípico radica en la difusión de la información a una parte de la población que tiene el alcance, la tecnología para consultarla y desconoce el correcto manejo de los dispositivos o aplicaciones. Estamos considerando aquí dos hipótesis. Hay una parte de la población que maneja de forma efectiva la tecnología, pero que hay otra parte que no cuenta con los recursos. La parte que maneja la tecnología o que tiene acceso a la tecnología, pues desconoce el acceso correcto a ciertos dispositivos o aplicaciones. Y aquí el reto es encontrar soluciones tecnológicas eficaces de informática en programación que sean capaces de organizar, clasificar y difundir la información a la población de cualquier estrato social sobre la nueva normalidad, de forma que la sociedad se sienta la seguridad y tranquilidad de incorporarse gradualmente a sus actividades. Entonces, en términos generales, pues de lo que se trata esta actividad, pues es de, digamos, el diseño de una solución tecnológica para hacer llegar a la población este, la información sobre la nueva normalidad. Entonces, como ustedes ven, pues es un problema bastante general. Vamos a ver aquí, a ver el temario, vamos a presentarles aquí el temario de este curso. La unidad 1 se llama Conceptos Generales y tenemos aquí los lenguajes de programación. Vamos a ver cuál es la definición del lenguaje de programación, cómo se clasifican lenguajes de bajo y alto nivel y una historia de los lenguajes de programación. Después, dentro de la clasificación de los lenguajes de programación, vamos a ver cómo se clasifican y también cómo se clasifican por modelo computacional y cuál es la oferta actual de los lenguajes de programación. Luego en la parte 3 de implementación, vamos a ver qué es diseño e implementación, cuáles son los aspectos de diseño, la implementación. Eso es con respecto a la unidad 1. La unidad 2 se titula Elementos básicos de los lenguajes imperativos.
La unidad 3 se titula Programación orientada a objetos. La unidad 4 se llama Concurrencia y lenguajes de programación funcional. Entonces vamos ahorita a concentrarnos precisamente en la unidad número 1. La unidad número 1, tenemos acá, por cierto, en cada unidad hay un foro de dudas, en el que ustedes pueden aquí externar sus posibles dudas. La idea es que sea de trabajo colaborativo. Es que tanto el profesor como los estudiantes de forma colaborativa respondan las diferentes interrogantes. Tenemos acá, dentro de la unidad 1, aquí el contenido de esta unidad, que es conceptos generales. Entonces aquí son una serie de elementos teóricos que ustedes deberán de revisar de forma cuidadosa. Aquí son los elementos teóricos. Aquí está. Por dentro del plan de trabajo de la unidad número 1, les voy a sugerir que ustedes revisen acá los materiales que desarrollé para hacerles más sencillo su estudio. Aquí está este primer material. Sobre los conceptos básicos de los lenguajes de programación. Tenemos una presentación en Canva. Entonces, ustedes aquí abajo pueden ir navegando y ustedes pueden aquí revisar esta presentación de Canva. También tenemos acá este otro material que desarrollé para apoyarlos y es historia de los lenguajes de programación. Pues aquí está una breve línea de tiempo sobre la evolución de los lenguajes de programación. Entonces son materiales adicionales que hemos diseñado para apoyarlos. Entonces vamos a ver ahorita en qué consiste el foro de reforzamiento. Aquí está el foro integrador, importancia de los conceptos generales de la programación. Entonces aquí dentro de ese foro integrador, importancia de los conceptos generales de la programación, pues tenemos que ustedes deberán seguir las siguientes indicaciones. Investigar los siguientes conceptos con base en la unidad 1 y otras fuentes que ustedes consideren. ¿Cómo se define el lenguaje de programación? Los tipos de lenguaje de programación. 3 ejemplos de su aplicación con base en la clasificación de los lenguajes de programación. ¿Qué es un alfabeto en la programación? ¿Qué es un léxico? ¿Y cuáles son los tipos de lenguajes idóneos para la tecnología actual y por qué? Y escribir las referencias en el formato APA7 y comentar a 2 compañeros. Aquí tenemos los criterios de evaluación, que se va a basar en una habilidad de investigación, dominio de las generalidades de los lenguajes de programación, capacidad de argumentación y comunicación escrita. Entonces, como ustedes vieron, como ustedes saben, pues entonces esto corresponde a una investigación teórica.
Vamos a ver ahorita un ejemplo de lo que ustedes podrían responder. Tenemos aquí en esta página de Genially. En esta página de Genially les voy a ir subiendo todos los videos y presentaciones de cada una de las unidades, todas las grabaciones que hagamos. Tenemos aquí el video y presentación de la unidad número 1. Prueba de reforzamiento de la unidad 1, lenguajes de programación. Entonces nos piden aquí que investiguemos qué es un lenguaje de programación, cuáles son los tipos de lenguajes de programación, 3 ejemplos de aplicación con base en la clasificación de lenguajes de programación, alfabeto en programación, léxico y tipos de lenguajes idóneos. Y escribir en formato APA. Recuerden que su trabajo deberá tener una portada, Universidad Nacional Rosario Castellanos, módulo unidad 1, su nombre, fecha, curso y el nombre del profesor. Tenemos aquí acerca de qué es un lenguaje de programación. Pues un lenguaje de programación, ustedes saben, a ver, por ejemplo, ustedes, ¿qué lenguajes de programación conocen? Si pudieran escribir por el chat o de forma oral, díganme ustedes. ¿Ustedes qué lenguajes de programación conocen? Si pudieran hablar o escribirnos por el chat. Uno de los que vimos era C++, Exacto, C++. Es un lenguaje y que parece bueno, un... yo en su tiempo estuve viendo un poco lo que fue el HTML. El HTML todavía se usa en las páginas web estáticas. Muy bien. Vean, por ejemplo, Sería, ya, sí, dime, sería Java también, ¿no? Java, Java y Python. Y Los Python, no- que son los más actuales, ¿no? Entonces, fíjense, esos son lenguajes de programación. Entonces, cualquier lenguaje de programación, pues sigue un conjunto de reglas y sintaxis. Es un poco como los lenguajes naturales. Por ejemplo, en el lenguaje español hay un sujeto, un predicado. Y el predicado, pues siempre tiene un verbo. Y por ejemplo, cuando se hace uso de lenguaje español, por ejemplo, se dice el gato negro, ¿verdad? Primero se habla del sustantivo y luego de un adjetivo, el gato negro. Pero en inglés no es así. En inglés es al revés. Primero va el adjetivo y luego va el sustantivo. Dicen the black cat, the black cat. Pues vean cómo cada lenguaje pues tiene su propia sintaxis. Los lenguajes de programación, pues cada uno fue diseñado siguiendo una cierta sintaxis. Los primeros lenguajes de programación, pues hacían referencia precisamente al lenguaje de máquina para comunicarse con ceros y unos, que es apagado y encendido. Y después fueron evolucionando de forma gradual hasta convertirse en lenguajes que son cada vez más cercanos al lenguaje natural, o sea, el lenguaje de los seres humanos. Entonces, los lenguajes de programación, pues no es otra cosa que un conjunto de reglas y sintaxis que permiten a los desarrolladores escribir instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar. De tal forma que esos lenguajes pues tienen como finalidad facilitar la creación de programas informáticos para proporcionar una estructura comprensible, tanto para los humanos como para las computadoras. Entonces, eso sería una definición de lenguaje de programación. Y luego tenemos aquí
los tipos de lenguajes de programación. Entonces, los tipos de lenguajes de programación pues se clasifican en diversas categorías. De tal forma que entre más nivel avancemos, entre más altos sean los niveles, pues se van pareciendo a los lenguajes naturales. Entonces tenemos que en primer nivel, hasta el nivel más bajo, hasta el lenguaje de bajo nivel, como su nombre lo indica. Esto está más cercano al lenguaje de máquina, es decir, programar, fíjense, programar con ceros y unos, encendido y apagado, para controlar de forma directa, pues por ejemplo, el hardware, la memoria, el CPU. Y tenemos aquí un ejemplo que es el lenguaje ensamblador. Y luego tenemos los lenguajes de alto nivel, los cuales ofrecen mayor abstracción y que son más fáciles de leer y escribir. En el caso de lenguajes de alto nivel, pues tenemos, por ejemplo, el C++, el Python, el Java. Como ustedes saben, nuestra carrera, uno de los enfoques es aprender lenguajes de programación. Entonces, entre más lenguajes de programación ustedes conozcan, pues será muy bueno para poder encontrar un buen ambiente laboral. Y luego tenemos los lenguajes orientados a objetos. Estos lenguajes orientados a objetos, pues tienen diversas características que después iremos estudiando en el momento adecuado, como una característica de herencia, de jerarquía. Entonces, estos lenguajes están basados en el concepto de objetos. Un objeto es una entidad que encapsula elementos. Y tenemos aquí que un ejemplo, pues es C++. Es un lenguaje orientado a objetos. Aunque también Java es un lenguaje orientado a objetos. Y luego tenemos los lenguajes funcionales. Y eso se centra en la evaluación de funciones matemáticas. Aquí, por ejemplo, tenemos que hace muchos años, no sé si ustedes alguna vez conocieron al lenguaje Pascal. El lenguaje Pascal era un ejemplo muy claro de un lenguaje funcional. Y posteriormente Pascal evolucionó a Delphi, que era un lenguaje visual. Y luego tenemos los lenguajes de scripting, que son diseñados para automatizar tareas y facilitar la interacción con otros programas, por ejemplo, JavaScript. Si ustedes alguna vez han usado Excel, pues también sabrán que Excel tiene su propio lenguaje de programación, que es el Visual Basic. Y con Visual Basic, pues se pueden escribir diferentes macros en Excel para realizar ciertas funciones. Excel, si lo conocen, pues trabaja con una estructura en forma de matriz. Entonces Excel pues les permite a ustedes interactuar con su propio lenguaje de programación. Así que aquí tenemos los tipos de lenguajes de programación. Y luego aquí nos piden 3 ejemplos de aplicación según la clasificación de los lenguajes de programación. Tenemos lenguajes de bajo nivel, ensamblador, que esto digamos que es utilizado de forma muy frecuente en el desarrollo de sistemas operativos, tales como Windows o también en Linux. Y también para controlar dispositivos. Entonces se requiere un control preciso del hardware. Por ejemplo, esos lenguajes de bajo nivel, pues también se pueden encontrar, por ejemplo, en los dispositivos médicos, que también tienen su propio sistema operativo. Y aquí es muy importante la sensibilidad. Estamos hablando de que son instrumentos de medicina. Luego, otro ejemplo es el lenguaje orientado a objetos. Estos lenguajes, pues, se emplean en el desarrollo de aplicaciones empresariales y sistemas grandes que requieren modularidad. ¿Qué es modular? ¿Qué es construir un módulo? Un módulo es construir una parte de código que después voy a usar en otros programas. De tal forma que si yo quiero usar esa parte del código, pues ya está encapsulado y simplemente me lo traigo.
y lo uso en otras aplicaciones. Y en el caso de Java, pues precisamente por su capacidad orientada a objetos, pues tiene esta parte muy importante de modularidad. Y el lenguaje de scripting, que es, por ejemplo, Python. Python es un lenguaje muy poderoso. Y entre sus características es su scripting para automatizar tareas, análisis de datos y desarrollo web. Por ejemplo, ustedes, no sé si conocen el lenguaje de programación R. El lenguaje de programación R es un lenguaje que funciona para estadística, digamos, básica y avanzada. Y entonces contiene diversas herramientas o funciones encapsuladas para realizar ahí cálculos estadísticos. Por ejemplo, en vez de realizar un análisis de regresión a mano, pues en el lenguaje R, pues ya tiene una serie de librerías que permiten ejecutar estos análisis de regresión. O, por ejemplo, también para analizar cosas más complejas como series de tiempo. Entonces, son los ejemplos de clasificación de los lenguajes de programación. Luego tenemos el alfabeto en programación. Por ejemplo, ustedes díganme, ¿cuál es la diferencia del alfabeto en español y el alfabeto en inglés? ¿Cuál es la diferencia entre los dos alfabetos? En español y en inglés. ¿De cuántas letras se compone el alfabeto en español? Si alguien quisiera comentarnos al respecto. ¿De 32, profe? ¿Cuántas? 32. Pues son las letras de la A a la Z, Ah, tanto mayúsculas como minúsculas, incluyendo a la ñ, ¿verdad? La ñ es un carácter del español. Pero resulta que, por ejemplo, el idioma inglés, pues no tiene ñ. Entonces, cuando hablamos de alfabeto, pues en primera instancia lo podemos comparar con el alfabeto natural, el alfabeto español, pues que contiene una serie de caracteres, que son los básicos. Pero además de esos caracteres, de la A a la Z, tanto mayúscula como minúscula, pues también contiene números, ¿verdad? Del 0 al 9, los cuales son los dígitos. Y también contiene, pues, espacios en blanco para que, pues, se puedan distinguir palabras, ¿verdad? Entonces, de forma similar al lenguaje español, pues está el alfabeto en programación. El alfabeto en programación, pues también contiene letras. Por ejemplo, el lenguaje C++ se puede usar cualquier letra. Se puede usar, por ejemplo, diferentes símbolos matemáticos. El símbolo de más, el símbolo de menos, el asterisco para el símbolo de multiplicación, el ampersand para el símbolo de concatenación. Se pueden utilizar paréntesis para indicar la jerarquía de las operaciones. Se pueden utilizar los dos puntos, por ejemplo, en el ciclo for, ¿verdad? Se utilizan dos puntos. Se utilizan una llave que abre y una llave que cierra para indicar secuencias de código, por ejemplo, de ciclos. ¿Sí? Entonces, todo esto constituiría el alfabeto en programación, el alfabeto. Entonces, cada lenguaje de programación, pues, tiene su propio alfabeto. ¿Sí? Por ejemplo, C tiene su alfabeto. C++ tiene casi el mismo alfabeto, con excepción de algún otro símbolo. Y, por ejemplo, existen palabras clave que hacen alusión a secuencias de código. Entonces, este es el alfabeto en programación. Por ejemplo, se puede hacer el ciclo while
con la palabra while, ¿verdad? Encerrada entre una llave que abre y una llave que cierra, o el ciclo do while, o el ciclo for, o el ciclo switched, para indicar una serie de repeticiones. Entonces, es el alfabeto en programación. Y luego el léxico de un lenguaje de programación abarca el conjunto de reglas que definen cómo se forman las palabras y símbolos válidos en cada lenguaje. Incluye la la definición de identificadores, palabras clave, literales y operadores que conforman la sintaxis básica del lenguaje. Digamos que el léxico pues sería parecido a la gramática. Por ejemplo, en español, como les hacía referencia, pues utiliza una cierta gramática, ¿verdad? Por ejemplo, una serie de enunciados conforman un párrafo. Después de un párrafo se pone un punto, que puede ser punto y seguido. Si se enumeran varias ideas o varios objetos, pues se hace uso de una coma. Si se hace uso de varias ideas, pues se hace uso del punto y coma. Pues de forma similar, pues así funciona el léxico. Por ejemplo, en el lenguaje C, pues tenemos cierta, fíjense, por ejemplo, en el lenguaje C, ¿cuál es la primer palabra que debe llevar un programa? A ver si alguien se acuerda. La primera palabra que debe llevar un programa. Digamos un programa sencillo. Bueno, la primera palabra que debe llevar, pues es main, ¿verdad? Para indicar que ese es el cuerpo del programa. Y después tiene que llevar una llave que abre para indicar el inicio del programa. Y cuando se finaliza el programa debe llevar una llave que cierra. ¿Sí? Eso funciona en el lenguaje C. Por ejemplo, en el lenguaje C se puede hacer uso de un contador. Por ejemplo, si ponemos i más, punto y coma, después de cada instrucción, pues va un punto y coma. Y esto indica que estamos hablando de que ha finalizado una cierta instrucción. Tenemos palabras clave, como el main, que indica el inicio del programa, como las llaves que abren, las llaves que cierran, como operadores como más, menos, asterisco, etc. Esto es el léxico de un programa. ¿Alguien conoce, por ejemplo, el léxico de Java o el léxico de Python? No, profe, la verdad no, digo, he escuchado, pero no, ya sí, no. Bueno, pues cada lenguaje de programación pues tiene un léxico y una serie de símbolos válidos. Luego tenemos acá que nos piden investigar los tipos de lenguajes idóneos para la tecnología actual y por qué. Bueno, pues en la actualidad pues se utilizan diversos, los lenguajes de programación que yo más he escuchado, pues es Python, ¿verdad? Python es un lenguaje de programación que presenta una sintaxis sencilla y amplia, lo cual lo hace muy bueno para desarrollo web, ciencias de datos e inteligencia artificial. Luego tenemos JavaScript, que es muy importante para el desarrollo interactivo y aplicaciones, gracias a su versatilidad. Luego tenemos el lenguaje Java, que digamos que es un hermano del lenguaje C++. Este lenguaje presenta una gran robustez y portabilidad. Y esto es muy usado en aplicaciones empresariales y desarrollos de tecnología, por ejemplo, en Android. Luego tenemos el C-Gato o C-Sharp, que se utiliza en las aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones de escritorio y videojuegos, especialmente en la plataforma .NET. De tal forma que la elección del lenguaje pues dependerá de diversos factores, tales como facilidad de programación, como el uso de hardware
y como el rendimiento que se requiera para lograr una cierta aplicación. ¿Sí? Eso es lo que tenemos respecto a lo que ustedes podrían contestar aquí aquí en su foro de reforzamiento de la unidad número 1. Ahora fíjense una cosa importante que les voy a mostrar. Vamos aquí a ver, ahora que eso lo olvidé. Última diapositiva son las referencias. Aquí tenemos las referencias en las que yo me basé para hacerles esta presentación. Entonces, fíjense que esas referencias tienen que estar en un formato específico, que es el formato APA7. Entonces, aquí está, miren, por ejemplo, aquí está, miren, aquí está Rock Content, es el nombre del autor. En este caso se referencia a una página. SF quiere decir sin fecha. Y luego tenemos aquí el título del documento. 25 tipos de lenguaje de programación más usados en la actualidad. Fíjense que este título tiene que ir en cursivas. Y luego tiene aquí que poner ustedes la liga. Pues aquí está la liga donde lo obtuvieron. Si fuera un artículo científico o un libro, se podría poner lo que se llama el ISBN y también la liga, o también se podría poner el DOI, que es un identificador. Pero todo esto se puede hacer de forma automática. Ustedes entran aquí a la plataforma de Script APA, formato APA con el generador APA de script. Ustedes aquí pueden buscar algún artículo. Por ejemplo, aquí le ponemos lenguajes de programación. Y por ejemplo, digamos que si yo aquí veo este artículo, aquí tengo los instrumentos básicos. Aquí ustedes le pueden poner aquí diferentes sistemas de citación. El que deben de poner es APA séptima edición. Entonces aquí ustedes, pues deben de poner acá los demás elementos. Otra forma de citar es con el buscador de Google, con scholar.google.com. El buscador de Google, scholar.google.com. Aquí le damos lenguajes de programación. Y ven que aquí abajo me aparece citar. Entonces aquí me da una idea de cómo se debe de citar. Miren. Aquí hay que ver que algunas citas están, digamos, incompletas. Por ejemplo, esta cita, pues aquí se ve que aquí le falta algo, ¿verdad? Aquí de programación. Pero la cita de abajo está completa, miren. Aquí está el nombre del autor, aquí está el año, y aquí está entre cursivas el título del libro, el lenguaje de programación C, de Pearson Education. ¿Sí? Aquí está una cita en Python. Esto corresponde a una revista que se llama Ciencias. Aquí está el volumen y el número de la revista. Y aquí están las páginas. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes se vayan acostumbrando a hacer sus referencias de forma correcta, porque fíjense que ahorita estamos
Cuando ustedes lleguen ya a la etapa de realizar su tesis o tesina, si es que eligen alguna de esas modalidades, pues resulta que es complicado escribir las referencias. Es complicado si ustedes no tienen cierto entrenamiento previo. Es muy importante que ustedes pues se acostumbren a escribir sus referencias. ¿Sí? Pero también es importante que ustedes distingan entre lo que es una referencia y lo que es una cita. Miren, las que están acá son referencias. Pero si, por ejemplo, yo acá reviso este artículo, voy a abrir el artículo acá, lo voy a abrir. Cuando yo abro un artículo o un documento y copio alguna parte, por ejemplo, imaginen que yo copio este pedazo. Si yo esto lo copio, entonces yo aquí tengo que hacer referencia a donde lo obtuve. Esto que está acá es una referencia, que es precisamente toda la información del documento. Aquí yo voy a tener aquí mis referencias. Pero cuando yo en mi texto hago alusión a una parte que copié y pegué, aquí yo debo de poner el nombre del autor, debo de copiar hasta acá, mira. Aquí se le quita este paréntesis y se le pone coma, ¿sí? Y si es una copia textual, se le pone página y acá es en la página 2, miren. Y acá se le pone en la página 2, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta en la que ustedes deben de hacer sus trabajos académicos. Porque ahorita nos está requiriendo que seamos muy estrictos con esta parte del plagio. Ahora también otra cosa muy importante, fíjense ustedes. Si ustedes hacen su tarea con inteligencia artificial, también hay detectores de, por ejemplo, chat GPT, ¿no? Ven como aquí está una página de chat GPT, cero detecto. Pues aquí se puede pegar un texto. Se le puede poner que sea en español. Y se puede pegar un texto. De manera que nos pueden decir con una probabilidad de cierto porcentaje si el texto fue hecho por humanos o fue hecho por inteligencia artificial. Sé que la parte importante es que ustedes sí pueden auxiliarse de inteligencia artificial, si lo pueden hacer, pero su trabajo no debe estar solamente basado en inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial debe ser solamente un primer paso. Y ustedes deben de complementarlo con ideas propias. ¿Sí? Entonces, es una parte muy importante para que también se vayan acostumbrando, porque precisamente los trabajos de titulación van a pasar por dos filtros. Uno va a ser un filtro de plagio y otro va a ser un filtro de que no fue hecho totalmente con inteligencia artificial. Pero en el caso de que ustedes incluyan inteligencia artificial en alguno de sus párrafos, ustedes aquí le pueden poner chat GPT
Y por ejemplo, aquí le pueden poner la fecha, ¿no? Hoy estamos, por ejemplo, a 5 de marzo de 2025. ¿Sí? Esa es la forma en que ustedes deberán hacer sus trabajos. Díganme si tienen algún comentario, compañeros. No, profesor, por el momento no. De hecho, estaba viendo ahorita lo que explicaba porque hay varios profesores que, bueno, sí nos hacían mención con lo de las referencias y las citas, pero no nos lo explicaban así como usted lo está explicando. O sea, nada más sí nos daban ahí, decían, pues deben de ver esto, ¿no? Y luego había compañeros que, bueno, digo, yo no, nunca vi trabajos bueno, nunca vemos los trabajos que se envían, ¿no? Pero había un profesor que sí, pues sí, como que era muy estricto en la parte de las citas o de las referencias, pero pues, como le digo, pues, nosotros, de hecho, bueno, yo utilizo el de APA, el de Script, y no sé, la verdad, mis compañeros cómo lo hacían, pero el profesor les decía, no, es que está mal tu referencia, es que está mal tu cita, y bueno, los compañeros decían que lo hacían desde una página que igual les generaba ya el formato, pero el profesor decía que no, que estaba incorrecto, ¿no? Entonces, digo, ahorita ya entendí yo cómo es la referencia y cómo es la cita, ¿no? Exactamente. Es Entonces, muy sí, importante. Ahora también otra cosa, fíjense ustedes. Este, yo les ofrezco que ustedes me manden sus actividades a mi correo electrónico para una revisión preliminar antes de que los suban en la plataforma. Eso con el objetivo de ayudarlos y de que, pues ya cuando esté en la plataforma, pues ya su trabajo esté depurado y no tenga problemas. ¿Sí? Entonces, ustedes con toda confianza me pueden mandar sus actividades para una revisión preliminar a mi correo electrónico. ¿Sí? Entonces, reitero que es muy importante que en sus trabajos incluyan ustedes. Ahora, aquí las referencias, aquí nada más puse una, ¿verdad? Pero conforme avance el trabajo, ustedes aquí van a poner otra, aquí otra más, referencias. ¿Sí? Y conforme lo vayan escribiendo, pues aquí va a haber diferentes citas de su trabajo. Va a haber una parte del trabajo que ustedes están citando a otro autor y otra parte de autoría propia. La autoría propia, pues, no requiere citas. ¿Sí? Esa es la parte importante. Entonces, ya para acabar esta sesión 1 de videoconferencia, les voy a mandar este, un breve cuestionario de lenguajes de programación. Ahorita no se preocupen si algunas de las preguntas no las pueden contestar, porque ahorita le dimos más importancia a la parte de citar y de hacer las referencias y no revisamos tanto la otra parte teórica. Entonces ahorita no le den tanta importancia. Aquí en el chat les voy a pegar la liga del cuestionario. Aquí está la liga del cuestionario. Y también les voy a poner aquí la liga de la asistencia. Aquí está, miren. Aquí les pongo también la liga de la asistencia. Aquí está. ¿Sí? Ahora fíjense, para hacer sus citas y referencias, bueno, para hacer sus referencias en formato APA, ustedes también se pueden auxiliar del chat GPT. Hasta hace algunos meses el chat GPT hacía muy malas referencias. De hecho, las inventaba. Y todavía una que otra la inventa, pero ya ha mejorado muchísimo. Entonces ustedes también se pueden auxiliar de chat GPT para hacer sus referencias. Muy bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues vamos a dar por terminada esta sesión
y espero que se encuentren muy bien. Tengan ustedes una excelente noche y me dio gusto estar con ustedes. Que Gracias, profe. descansen. Tengo una pregunta. Del cuestionario, entonces, ¿qué vamos a contestar? Mira, el cuestionario, lo ¿Sí que vamos a ocurre es contestar que las 10 preguntas o no? las nuevas disposiciones nos piden que hagamos nosotros una evidencia de que Ok, trabajamos con los estudiantes. Ahorita en el cuestionario hay muchas preguntas que, son 10 preguntas, pero hay muchas sí. preguntas que ustedes todavía no saben, a menos que entren a la plataforma y lo puedan revisar. Pues una primera aproximación es que ustedes pues investigaran ahí los conceptos que vienen, Ah, ok. ¿sí? No se lo podrían hacer. Y a la Ah, ok. siguiente sesión ya vamos a abordarlos de forma ya más amplia, ¿sí? Ah, sí, está bien. Bueno, que descansen, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. Hasta luego. Bye. gracias, buenas noches. Buenas No, noches. no, bye.